La bancada oficialista se impuso en la Asamblea y logró 11 de las 15 presidencias de las comisiones permanentes. ¿Cómo lo hizo? Gracias a una mayoría en la que ADN contó con 6 votos de Pachacutic y 4 independientes. Así sumaron 78, uno más del mínimo que necesitaban. Fiscalización estará liderada por Ferdinand Álvarez y Natalie Morillo, ambos de ADN. La Comisión de Justicia por Rosa Torres de ADN y José Nantipia de Pachacutic. La de Seguridad por los oficialistas Inés Alarcón y Andrés Castillo. ADN también captó la Comisión de Desarrollo Económico, que estará presidida por Valentina Centeno y Diego Franco. Régimen Económico por Natalie Farinango y Adrián Castro. Además, el oficialismo encabeza las comisiones de Relaciones Internacionales, Participación Ciudadana, Soberanía Alimentaria, Biodiversidad, Salud y Gobiernos Autónomos. ADN dejó para el correísmo el control de dos comisiones, la de Garantías Constitucionales y la de la Niñez. En 5 días inicia un nuevo periodo de gobierno y si gobernar fuera solo un asunto de números, el presidente Daniel Noboa ya los tiene. Pero no se trata solamente de eso y vamos a revisar con el doctor Pedro Donoso, experto en comunicación política, director general de ICARE, esos otros aspectos que son necesarios para desarrollar una gestión que responda a las expectativas de la ciudadanía. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenín, qué gusto escucharle y verle. Toda la gobernabilidad que se requiere en un mandato, Pedro, ¿reposa realmente en la relación entre Ejecutivo y Legislativo o hay otros aspectos que se deben desarrollar para generarla? Es muy importante, digamos, esta reflexión porque la gobernabilidad no necesariamente son solo acuerdos. Es decir, digamos, la gobernabilidad tampoco depende en una relación entre Ejecutivo y Legislativo solamente. La gobernabilidad también depende finalmente de la relación del Ejecutivo con los poderes formales, diría yo, es decir, con las otras funciones del Estado, pero también finalmente con quizás el poder informal, si se puede decir así, ¿no es cierto? Movimientos sociales, sindicatos, etcétera. Es decir, la gobernabilidad no solo es cuestión de autoridades y números, como usted muy bien lo dice. Hay un gobierno, hay una mayoría frágil, pero mayoría. Pero, ¿qué pasa con los planes de seguridad, en lo económico, para salud, sobre lo laboral, en lo educativo? Porque también para que haya gobernabilidad se necesita que el Ejecutivo tenga una máquina aceitada y en funcionamiento perfecto para poder actuar de manera rápida y eficiente. Finalmente la gobernabilidad se va a traducir en números y no en números de votos, sino en números, digamos, de valoración de gestión. Es decir, una gobernabilidad se asegura cuando hay un ejecutivo con altos niveles de aceptación y aprobación, porque evidentemente a la oposición se le va a hacer mucho más difícil enfrentarlo. Pero lo que usted plantea es muy importante, porque yo creo que la operación política del gobierno indudablemente ha sido exitosa para ellos, ¿no es cierto? Ha sido estratégica también, pero es una, digamos, mayoría en el legislativo, por ejemplo, frágil, ¿no? Es decir, aún no se puede hablar de una aplanadora y aquí, digamos, me viene a la mente estas palabras de Alicia Walker que dice nadie es tan poderoso como creemos que es, ¿no? Y ahí hay que hacer una radiografía del legislativo, ¿no? Es decir, si bien finalmente el Ejecutivo tiene, digamos, cooptado, si se puede decir así, el CAL, sus votos propios son solo 3 de 7, ¿no? Si hacemos una radiografía de las comisiones, como usted muy bien lo hizo ahora, mayoría propia de ADN solo hay en 5, ¿no es cierto? Igual, digamos, votos entre, digamos, ADN y otros partidos políticos hay 5 y hay otras, digamos, comisiones en donde no tiene mayoría, ¿no? Entonces, y hemos visto finalmente las votaciones, es decir, hay un promedio finalmente de votaciones en las 8 votaciones que se han hecho de máximo 80 votos y mínimo 77. Entonces, creo que la estrategia, digamos, y la operación política del Ejecutivo ha sido exitosa el 14 de mayo, pero ha sido más exitoso el 15 de mayo cuando nos hizo creer que es una aplanadora y yo creo que le falta mucho para hacerlo y es una mayoría frágil que va a depender de la voluntad de los votos finalmente y de los acuerdos que se den. Pero independientemente de eso, ¿cuánto puede hacer el Ejecutivo sin el Legislativo? ¿Cuánto realmente necesita el presidente Daniel Noboa de la Asamblea para gestionar, por ejemplo, sus programas? Esa es una buena pregunta, digamos, yo creo que igual va a necesitar, digamos, un marco regulatorio positivo y lo hemos visto con el primer envío de una ley económica urgente. La gestión puede hacerse evidentemente sin el legislativo, pero también estamos hablando de un proceso de fiscalización que puede de una u otra manera, ¿no es cierto?, poner en jaque al Ejecutivo. Entonces no es tan sencillo. Lo que veo yo también finalmente es que cuando no tienes una mayoría consolidada, la negociación es día a día, la negociación es votación por votación y eso eleva el costo transaccional del
de los votos, estoy hablando específicamente del tema político, y en ese sentido, digamos, por ejemplo, una ley económica urgente que ya ha recibido muchas críticas hace que sea mucho más difícil obtener una mayoría para aprobarla, y si se obtiene, la gran pregunta es cuál es el costo transaccional político de aquello. Ahora, un gobierno que arranca con 18 meses de gestión, ¿qué debe cambiar? ¿Qué debe sumar? ¿Qué debe implementar para que se evidencien cambios? La gestión, evidentemente, la presencia del Estado, ¿no? Es decir, los números son escalofriantes, la situación económica, digamos, no es deseable. Creo que es muy complejo finalmente la coyuntura. Entonces, eso va a dificultar también finalmente de lo que hablamos, la gran palabra, la gran clave que es la gobernabilidad, ¿no? Pero como usted muy bien dice, la gobernabilidad no solo son relaciones formales con otras instituciones del Estado, sino es el saber enfrentar, digamos, lo que se viene en esta coyuntura y además en un loop infinito de procesos eleccionarios, que es lo que vive el Ecuador. No nos olvidemos que formalmente la elección que se viene es la de seccionales, en donde el gobierno ya debería estar trabajando. ¿Qué tan importante es para alcanzar objetivos, para desarrollar de manera efectiva la gestión, el equipo? Las modificaciones que se hagan, si se llegan a dar dentro del gabinete, ¿qué perfil deberían tener? Eso ha demostrado el gobierno que, a pesar de que la teoría nos dice que en efecto el equipo es importante, ¿no es cierto?, hoy la coyuntura, y es lo que nosotros hemos sostenido desde ICARE, estamos viviendo una crisis de representación colectiva y eso se extrapola también a este gobierno. Es decir, si uno hace una radiografía del gobierno va a ver que la figura fuerte es la del presidente Noboa y las figuras débiles finalmente están en el gabinete. En teoría sí, en teoría, digamos, un gobierno debería sostenerse en sus equipos, pero estamos viendo que le ha funcionado por lo menos electoralmente al gobierno, ¿no? Creo que evidentemente se necesita gente con experiencia, evidentemente se necesita gente capaz sobre todo de levantar diagnósticos con información certera en un país en donde somos profundamente deficitarios de información. Hay que consolidar ese equipo, ¿no es cierto? Pero más allá de aquello, más allá del equipo, la gestión tiene que ser inmediata porque, como usted muy bien dice, este gobierno no va a tener una luna de miel de 100 días porque ya va 1 año 8 meses. Es decir, el escrutinio público va a ser mucho más duro con este gobierno, digamos, porque ya ha tenido un recorrido. Sin el foco de ser gobierno de transición y siendo el presidente el estratega, ¿cuáles son las características que debe tener quien ocupe, por ejemplo, la Secretaría de la Administración, Pedro, que se supone que es esa persona, el gran articulador de la gestión en territorio, ¿no? Como le dicen ahora, de los distintos ministerios y existiendo tantas necesidades, tantos requerimientos en distintas materias, bueno, pues debería ser una persona con capacidades muy particulares. ¿Usted la ve? ¿Usted la conoce o intuye quién podría sentarse en esa silla? No, y no sé si también vaya a haber cambios, digamos, en el gabinete, pero más allá de eso creo que es mucho más importante el saber si hay estrategia o no, el saber si hay un plan o no. Quien la ejecute, digamos, eso puede pasar incluso a un segundo plano, pero claro, cuando no tienes figuras ni tampoco tienes de estrategia es como mucho más complejo saber para dónde ir finalmente, ¿no? Me parece que la Secretaría de la Administración es importante de la mano de un Ministerio de Gobierno, evidentemente, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que el Ministerio de Gobierno también tiene la operación política en las provincias, tiene mucho, digamos, mucha importancia en territorio, ¿no? Esas dos funciones me parece que son muy importantes. El gobierno quería una mayoría legislativa, se dramatizó sobre ella, se la construyó, se tomaron todo, ¿y ahora qué? ¿Cómo se complementa lo verdaderamente importante que es la eficiencia del gobierno? Usted dice, hay que establecer nexos con esos otros poderes, con las organizaciones sociales, con los gremios. Ya se han visto algunas reuniones que dan una cierta pausa, pero ¿por dónde va la expectativa? Yo creo que la expectativa va finalmente por empezar ya a resolver los problemas más acuciosos, digamos, ¿no? Es decir, las cifras son muy preocupantes, ¿no es cierto? El mismo gobierno en los considerandos del proyecto de ley que envía hace una radiografía de la violencia y estamos viendo finalmente que el 2025 puede convertirse en el año más violento de la historia, ¿no? La situación económica no es positiva, ¿no es cierto? Hay un déficit casi de 18.000 millones de dólares, que es la brecha que hay que cerrar, publicaba hoy un diario de Guayaquil. Entonces, me parece que lo más importante finalmente es la gestión, es decir, la estrategia de gobernabilidad pasaría por hacer una buena gestión y consolidar, digamos, unos buenos números del presidente para alivianar así la oposición que se pueda hacer. Ahora, es fundamental también entender que se viene un proceso de designación de autoridades del Económico
control. En el Ecuador tenemos ahorita varias autoridades de control prorrogadas y eso también es un proceso de gobernabilidad. Eso tiene que ver finalmente con el proceso de gobernabilidad para saber si en efecto el Ejecutivo se consolida como una gran aplanadora, no solo en el Legislativo, sino en las 5 funciones del Estado o no. Se podría decir que el gobierno está leyendo de manera adecuada que la principal preocupación de la gente es el tema de seguridad y entonces su primer proyecto de ley o el último de este periodo apunta precisamente al tema de las economías criminales, un proyecto que va a ser polémico en el análisis, pero vamos, que va a la materia. Sí, en efecto, digamos, pero no le resta el gran riesgo político de lo polémico. Es decir, tú tienes consolidado una mayoría frágil que necesita 77 voluntades para aprobar esta ley, ¿no es cierto? Mientras más polémico es, digamos, el proyecto de ley, más alto es el costo transaccional de los votos que, digamos, tienes o que no tienes, ¿no? Y ahí viene finalmente el riesgo de la fragilidad. Por eso esta apuesta me parece a mí que es demasiado arriesgada. Digamos, en ese sentido, si es que el proyecto de ley sigue teniendo muchos reparos, ¿no es cierto? El costo transaccional de los votos de Pachacutic, del Partido Social Cristiano serán otros, y me parece que ese es quizás un error estratégico que comete el gobierno. Las primeras acciones de la Asamblea, que son un asunto de forma, pero que dicen cosas, arrinconar al correísmo, cobrar viejas deudas a otras organizaciones políticas y dejarlas también por fuera del reparto de las comisiones y del CAL, ¿qué le adelantan al país sobre el fondo, sobre la interacción de estos dos poderes en la gestión del poder, en la gestión del gobierno? Yo diría, digamos, un cortoplacismo, pero además un riesgo demasiado alto, ¿no? Como planteo. Es decir, y ahí vemos, hay que regresar a ver, digamos, a la oposición, ¿no es cierto? El correísmo no entiende el fenómeno Noboa, no sabe cómo enfrentarlo, digamos, quedaron absolutamente marginados de una operación política que fue importante de parte del gobierno, pero tampoco han salido, digamos, a desmontar este mito de la aplanadora, y son los primeros que se oponen, digamos, a este proyecto de ley de urgencia económica, quizás con titulares equivocados, quizás con las palabras equivocadas finalmente, ¿no? Pero más allá de eso, esto podría demostrar finalmente que, claro, esta mayoría frágil, ¿no es cierto?, del gobierno no le alcanzaría para hacer los cambios constitucionales, me atrevería yo a decir, en el corto plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la declaración del ministro de Gobierno de decir que la constituyente no va, me parece que es muy de corto plazo porque no tiene los votos para hacer, digamos, los cambios estructurales con enmiendas constitucionales y finalmente yo creo que la constituyente sigue siendo una realidad en el corto plazo. Ahora, ¿se debe esperar en la sociedad, por parte de la sociedad, esa misma actitud de espera, de confianza, de decir, no, esto es un periodo de prueba, hoy que ya no es un periodo de prueba y que se trata pues de una gestión completa, no va a haber luna de miel de 100 días, ¿realmente se va a ver a una sociedad presionando, exigiendo o todavía estará en ese compás de espera del decir, pero déjenlo trabajar, esperemos un poco para ver los resultados? ¿Por dónde ve usted, Pedro, que puede decantarse pues la ciudadanía? Bueno, el presidente inicia, digamos, su segundo mandato con altos niveles de aprobación. La encuesta del CIES post segunda vuelta, ¿no es cierto?, nos lo dice, hay un 46%, digamos, de expectativa de que el gobierno lo hará mucho mejor en este nuevo periodo. Hay un 24% que dice que lo hará igual de bien y hay por sobre el 60% de valoración positiva de gestión, digamos, del presidente Noboa. Esto puede ser positivo, pero también es un alto riesgo, que es una alta expectativa, ¿no? Finalmente, digamos, hay dos indicadores que nos podrían decir que el escrutinio va a ser mucho más fuerte en este periodo. El primero es el tiempo, como usted muy bien lo ha dicho, es decir, este no es un gobierno nuevo, es un gobierno que finalmente ya ha avanzado 1 año 8 meses en su gestión, y el segundo finalmente es la coyuntura y el contexto, ¿no? Estamos viendo una crisis profunda en el Ecuador, de un rompimiento del tejido social, las cifras de inseguridad, digamos, en estabilidad económica, etcétera, son dramáticas, y eso hace finalmente que el gobierno tenga mucho menos tiempo para evidenciar gestión, pero además mucho más necesidad. Pedro Donoso, experto en comunicación política, director general de ICARE, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, Lenín, por la invitación.